Vamos a avanzar con esto más adelante porque ahora tenemos el gusto de saludar a Miguel Ángel Pichetto, jefe del bloque justicialista en la Cámara Alta en el Senado de la Nación y a horas de ser nombrado consejero de la magistratura. Miguel, Iván Yagroski lo saluda. ¿Cómo le va? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, Iván. Y buenos días a la audiencia. ¿Cómo estás? Bien, y gracias por atendernos, Miguel, como siempre. Primero, bueno, la idea original era, por supuesto, y lo vamos a hacer, conversar sobre lo ocurrido tanto en la Cámara Alta como en la Cámara Baja, pero alguna reflexión, alguna idea, alguna manifestación sobre el hallazgo del submarino Ara San Juan, cómo se llevó adelante la búsqueda, qué viene ahora. Mire, me parece importante que haya sido descubierto el lugar donde está el submarino y manifestar mi solidaridad con los familiares de las víctimas, de esos argentinos que han muerto en el submarino. Nada más que eso, Iván. No quiero agregar más comentarios. Creo que acá hay evaluaciones de análisis técnico que deberá hacer la Marina. Me parece que es importante tener más precisiones. No creo que corresponda hacer más evaluaciones. No, correcto, es lo que comentábamos justamente en ese sentido en la apertura del programa. Miguel, ¿hubo, cronológicamente le pregunto, riesgo de no obtener los dos escaños, los dos lugares en realidad, en el Consejo de la Magistratura por el Senado a propósito de esta discusión que se generó sobre si era por bloque o por interbloque? Porque incluso a los periodistas nos genera una suerte de, no diría confusión, pero análisis bifurcado, que se tomaron dos lógicas distintas en diputados y en el Senado. Y bueno, una es la aplicación de la ley y otra es interpretación libre. La ley habla de bloque. El bloque mayoritario en el Senado es el peronismo federal, la alternativa federal, y no hay ninguna duda que no correspondía, por la letra de la ley y por la continuidad histórica del Senado, de cómo se elegían los representantes ante el Consejo de la Magistratura, nos correspondían las dos representaciones. Así que el Senado cumplió siempre con la ley. En diputados, cuando se eligió a Tonelli Negri, cambiaron el criterio, hicieron una sumatoria de números, de bloques de diputados, y ahora perdieron con esa misma lógica, apartándose de la norma. Me parece que el error no está en el Senado. En el Senado nunca hubo ninguna duda que al bloque del peronismo federal le correspondía la representación mayoritaria de los dos representantes en el Consejo de la Magistratura. Así lo entendió también el oficialismo, el doctor Pinedo, que es el presidente provisional, y también los representantes del bloque de la Unión Cívica Radical. ¿Cómo es la composición en el Senado? 18 senadores tiene Alternativa Federal, con la ida de los dos tucumanos, y 12 tiene la Unión Cívica Radical como bloque más importante después de Alternativa Federal, 9 tiene el PRO, 9 tiene el bloque del Frente para la Victoria, que está identificado claramente con la expresidenta. Miguel, y que nos corresponde legítimamente, no hicimos más que aplicar la ley. La ley dice bloque, no habla de interbloque, ni de ninguna construcción ficcional de sumar a todos, de hacer una votación. Ahora, si hubieran dos bloques empatados, por supuesto que lo tiene que dirimir el recinto, pero en este caso no ocurrió. Miguel, cuando uno ve lo que hubiera sido la conformación del Consejo de la Magistratura en caso de haber tenido dos representantes el gobierno por el Senado y dos por diputados, ya bueno, llegaba a ese número mágico de los 9. Al margen de los partidos y de los espacios y tratando de, si se puede, pararnos por encima de la situación, lo que ocurrió en diputados y en el Senado respecto a la conformación del Consejo, ¿es una buena noticia para la República y el equilibrio de poderes o usted no lo ve así? No, lo veo de esa manera, me parece correcto el análisis. Además, el espíritu de la ley del Consejo de la Magistratura plantea equilibrios, contrapesos y que nadie tenga del todo la mayoría, y mucho menos la mayoría de 2/3 para avanzar discrecionalmente tanto en la selección como en la remoción de jueces. Así que me parece que lo que ocurrió es bueno. Lo que ocurrió da un marco de equilibrio, de una integración en donde nadie va a tener 2/3, en donde va a haber que dialogar, construir consensos,
tratar de hacer cosas razonables. En Argentina se necesita construcciones razonables, no radicalizadas, radicalizadas en la extrema, no por el... Sí, no por el partido. Por el partido radical. Claro. Ahora, Miguel, el respecto de la interpretación política que se le puede dar a lo que ocurrió sobre todo en la Cámara de Diputados, y se lo pregunto no desde el punto de vista institucional porque es otro cuerpo, pero sí desde el punto de vista político. ¿Para usted hubo sorpresa? ¿Hay gente entusiasmada dentro de la oposición con que esto se puede traducir electoralmente? Pero también hoy he leído en los diarios, a lo mejor con una línea más cercana a la Casa Rosada, mucho enojo con lo ocurrido, con el espacio de Massa, algunos incluso llegan las esquirlas hacia usted. ¿Cómo lo ha visto esto? La verdad que a mí no me preocupa, digamos, que me llegue alguna esquirla. Lo que digo es que la realidad es la única verdad, y lo que pasó, pasó. Enojarse me parece que en política no tiene ningún sentido, es poco conveniente enojarse. Y después tampoco lo veo esto como una traducción hacia lo político. Alternativa Federal tiene que construir su propio espacio, definir candidaturas. No lo veo esto traducible en esta instancia a lo político. Es un acuerdo coyuntural sobre un tema institucional donde me parece importante que la oposición tenga contrapeso frente al oficialismo. Si el oficialismo se había hecho la película de los 2/3 y de la decisión sobre el mundo de la justicia, se equivoca. El sueño viejo de todos los gobiernos, el sueño que desvela algunos personajes en los gobiernos a lo largo de los últimos 30 años de la vida democrática argentina, desde el 83 en adelante diría, es siempre ese sueño de tratar de controlar a la justicia. Y nunca lo han logrado del todo, digamos, nunca lo lograron. Lo logran a lo mejor en determinadas circunstancias. Es un sueño difícil de concretar. Y me parece que es bueno que eso sea así. Lo que hay que hacer es respetar al Poder Judicial, evitar las discrecionalidades. A mí me parece interesante rescatar algo que en los medios no se mencionó mucho. Fíjese, Iván, hay un reportaje que le hace el diario Clarín al presidente de la Corte, Carlos Rosenkrantz. Y hay un tema que es trascendente, que dice el presidente de la Corte. Dice que él no comparte la prisión preventiva como un método para decidir la prisión dentro del proceso de manera anticipada. No comparte la prisión preventiva, que la libertad, traducido, ¿no? La libertad es la regla en el proceso. Lo dijo el presidente de la Corte. Me parece que tiene que ser un análisis inteligente de muchos sectores y actores también del sistema judicial, en donde, salvo en caso de fuga, si nos encontramos frente a un narco que se va a fugar, bueno, o alguien que tenga poder para obstruir la investigación, pero si se está fuera del poder, me parece que eso no es probable. Y si las investigaciones se desarrollan y se terminan y va al juicio oral, tampoco la prisión preventiva tiene sentido. Pero usted cree, Miguel, hay que esperar la sentencia. Lo que quiero decir es que me parece que esto es importante, es significativo, en palabras del presidente de la Corte. Antes lo decía yo, lo dijo una vez Garabano, casi le pegan en el gobierno, sí. Lo criticó Carrió y mucha gente. Pero en realidad no estamos diciendo más que lo que sostiene el proceso, el debido proceso legal en la Argentina. Pichetto, ¿cómo está? Lo saluda Facundo Ale. Quiero consultarle por una noticia que se conoció esta semana, que el interbloque de Cambiemos en el Senado pidió sesión para el desafuero. Otra estupidez. No va a prosperar. No, pero no, a ver, en primer lugar hemos pedido un informe al Tribunal Oral que acaba, a poco de recibirse la causa del memorándum en el Tribunal Oral, sí. Había tres. A ver, expliquémosle a la sociedad esto, porque si no estamos siempre hablando tonterías, y hay que tratar de explicarlo con algún rigor, y el Congreso también tiene que dejar de estar en el esquema este binario, estúpido. A ver, cuando el Tribunal Oral recibe la causa del memorándum, lo primero que hace es poner en libertad a Carlos Delía,
al señor Khalil, vinculado supuestamente con... Perdón la corrección, Miguel, a Luis Delía, Carlos Delías, Perdón, un colega, perdón, un colega programador. Perdón, me equivoqué de... ¿Qué? Esperemos que... Luis Delía, perdón, Sí. Luis Delía. Perdón. Luis Delía, a Khalil y también a Carlos Zanini. Ahí los nombres están bien, ¿no? Sí, sí, correcto. Correcto. Estaban imputados como coautores de un delito, en primer lugar, calificado como traición a la patria, después la Cámara lo bajó a encubrimiento, bueno, en fin. ¿Qué hace el tribunal? Los deja en libertad. ¿Qué quiere decir? Que no había mérito para que estuvieran en prisión preventiva, que habían fijado su domicilio legal, que no había riesgo de fuga, que ya no podían obstruir la investigación porque la investigación estaba terminada y que podían esperar el inicio del juicio oral en libertad. Bueno, la pregunta del millón es por qué esta resolución tampoco no se extendió a la expresidenta y por qué la expresidenta no la pidió. Pero bueno, nosotros hemos pedido ahora un informe, esperamos que el tribunal oral se expida antes del día martes, porque creo que la expresidenta tiene, digamos, las mismas imputaciones y también está en la misma situación que los demás coimputados. Así que me parece que es un absurdo esto, de que se trate un desafuero sobre un pedido de prisión preventiva, sobre una investigación terminada, donde no hay riesgo de fuga, porque la presidenta tiene domicilio en la ciudad de Buenos Aires, en Santa Cruz, y es senadora, y bueno, y todo esto que ya he dicho hasta el cansancio. ¿Y qué lectura hace Y además usted? porque le recuerdo lo que dijo Rosenkranz también, la prisión preventiva no debe ser el método ni el procedimiento para poner preso a la gente sin sentencia firme. Me parece que este tema hay que analizarlo en el debate también hacia adentro del mismo sistema judicial respecto a otros detenidos sobre otras causas. Miguel, entonces damos por sentado que no se va a llevar a cabo esa sesión. Entiendo que no sería viable esa sesión, y además también esto demuestra la pequeñez muchas veces del análisis político del oficialismo en este tipo de temas. Acaba de sacar una ley importante, hemos hecho un esfuerzo importante para que la Argentina no apareciera en tal mundo como un país inviable, que el Congreso dictara la ley de presupuesto que hace a la propia naturaleza y estructura. Y si no vota una ley como esta, ¿para qué existe el Congreso? Esta es la pregunta también que hay que hacerse. Miguel, le hago las últimas dos breves antes de que suene el top del info acá en Radio 10, que es sagrado. ¿Va a coordinar con los consejeros, con los representantes elegidos por diputados en el Consejo? ¿Va a haber diálogo? ¿Va a haber trabajo en conjunto? Por supuesto que lo va a haber, y con todos, con los jueces también y con los abogados. Me parece que es importante la construcción democrática y de consenso. Yo cuando estuve allí hice un ejercicio muy fuerte de diálogo. Los que me conocen, que estuve más de 6 años en ese lugar, primero por la representación de la Cámara de Diputados, luego por el Senado, saben que he sido siempre un hombre de construcción, de diálogo, como lo soy en el Senado. Creo en eso, creo en esa vocación, y por supuesto que también voy a hablar con los representantes de diputados. Claro. Y que no tenga dudas que lo voy a hacer. Y la última, estuve hablando con, no solamente acá de los tribunales federales de Comodoro Pi, sino de otras provincias, jueces, fiscales, etcétera, que pero fundamentalmente del Foro Federal, que sintieron cierto, ¿cómo decirlo?, alivio por lo ocurrido tanto en diputados como en el Senado, de que el gobierno no tenga esa mayoría. Esto puede implicar, primero, si es que usted tiene la misma devolución, que empiecen de alguna manera a animársele al Ejecutivo o a algunos jueces o fiscales. Mire, yo no soy de los que desprestigia el Poder Judicial. Yo creo que los jueces tienen que actuar con libertad, por encima incluso de las coyunturas políticas. Hay que evitar las presiones, hay que tratar de que el sistema se jerarquice. Así que, bueno, lo que tengan que hacer lo tienen que hacer y punto, ¿no? Lo que me parece que hay que tener reglas ligadas al procedimiento, al debido proceso en la Argentina. Me parece que son valores, todo es circular en este país. ¿No le copa la preventiva a usted, Miguel? No la compartí nunca, cuando lo pusieron preso a debido, más allá de la cuestión de fondo. El hombre tiene derecho a defenderse en un juicio oral, y que haya
que haya sentencias y utilizar el mecanismo de recurso, pero el corte de la libertad de manera anticipada mediante un mecanismo de prisión preventiva, para él y para otros, me parece que es incorrecto, para empresarios, no lo comparto, salvo casos para narcos, delincuentes con antecedentes penales, tipos que han violado 3 veces, que han matado, bueno, en ese caso sí. Ahí sonó el top, Miguel, le agradezco el tiempo, como siempre. Le mando un abrazo a todos. Miguel Ángel Pichetto, jefe de Argentina Federal en la Cámara Alta, pasó por el fin de la metáfora. Radio 10.